Presentamos Lecciones y Enseñanzas de la Biblia con el pastor Luis Fernando Manrique desde Oakland, California. ¡Qué alegría saludarte! Que el poder de Dios te mantenga alejado de toda maldad. La lección para hoy titula Los pecados del rey Belsasar. El capítulo 5 del libro de Daniel presenta una lamentable historia de cómo la arrogancia y el poder de Belsasar, nieto de Nabucodonosor y el encargado del trono de Babilonia por su padre Nabonido, pretende enfrentar a Dios. Como resultado, culmina con un dramático fin, mientras Dios nuevamente se presenta como aquel que está al control de la historia. Los acontecimientos narrados en Daniel el capítulo 5 tuvieron lugar en el año 539 a.C., la noche en que Babilonia cayó ante el ejército medo-persa. Y aquí ocurre la transición del oro a la plata predicha por la imagen de Daniel el capítulo 2. En la lección de hoy analizaremos los primeros 4 versículos de este importante capítulo. Leamos lo que dice la palabra del Señor en Daniel el capítulo 5, versículo 1 al 4. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebieran de ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron de ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. De estos 4 versículos extraeremos en esta lección por lo menos 3 grandes enseñanzas, cada una de ellas destacando uno de los pecados del rey Belsasar. Número 1, el pecado de la arrogancia del rey Belsasar. Número 2, el pecado de la profanación de los utensilios sagrados. Y número 3, el pecado de adorar a dioses falsos. Entremos en el primer pecado del rey Belsasar. Y para ello haremos un análisis detallado del versículo 1. Lo primero a destacar en este versículo es saber quién era Belsasar. Para entenderlo, es bueno decir que hubo un periodo extendido de tiempo entre los capítulos 4 y el capítulo 5, más de 25 años. Durante ese tiempo hubo varios reyes babilónicos que reinaron por espacio de corto tiempo entre el uno y el otro. Nabucodonosor, del cual nos habla el capítulo 1, 2, 3 y 4 de Daniel, pues fue el rey que más gobernó en Babilonia, aproximadamente unos 43 a 44 años. Pero después de Nabucodonosor, ahora está Evil-Merodach, su hijo, quien gobierna por poco tiempo. Luego está Neriglissar. Este le quitó el reino a Evil-Merodach casándose con una hija del rey Nabucodonosor. Luego está Lavachi-Marduk, hijo de Neriglissar. Posteriormente gobierna Nabonido, sobrino de Nabucodonosor, quien le arrebató el reino a Lavachi-Marduk. Y finalmente, él deja a cargo a su hijo Belsasar, nieto de Nabucodonosor por el lado de su madre. Los registros cuneiformes de la historia de Babilonia han proyectado abundante luz sobre Belsasar, cuyo cargo y sus actividades durante los años en que estuvo correinando con su padre. Su padre, Nabonido, dirigió una expedición exitosa contra Tema en Arabia y fijó allí su residencia permanente por muchos años. Durante ese tiempo, Belsasar se desempeñó como rey de Babilonia y comandante y jefe del ejército, sin quitarle el reinado total a su padre Nabonido. Así que podemos decir entonces que Belsasar era el segundo a cargo del reino de Babilonia. Y es por eso que le ofrece al profeta Daniel, si le interpretaba unas palabras que habían sido escritas por una mano misteriosa en la pared, el tercer cargo en el reino. Eso es lo que dice Daniel el capítulo 5, el versículo 16. ¿Y por qué le ofrecía el tercer cargo? Porque era lo máximo que podía ofrecerle, ya que su padre Nabonido ocupaba el primer lugar
y él el segundo lugar en el reino. Belsasar era arrogante. Tenía la confianza de que las fortificaciones de la ciudad de Babilonia no podrían ser vencidas. Y en medio del conflicto con los medos y los persas, hace un gran banquete a 1000 de sus príncipes. Era común en la antigüedad celebrar fiestas por los grandes monarcas para poder complacer a las personas que le rodeaban, a sus seguidores. Miren, por ejemplo, cómo la historia registra que el rey Assur-Nasirpal II hizo una gran fiesta para la inauguración de un nuevo palacio. Se declara que dio alimento, vino y alojamiento a 69.574 personas durante 10 días. El historiador griego Ctesias dice que los reyes persas alimentaban a 15.000 personas cada día y que Alejandro Magno tuvo 10.000 invitados en su fiesta de bodas. Una fiesta muy similar a esta está descrita en el libro de Esther, el capítulo 1, el versículo 3 al 12. Así que hizo el gran banquete. Y sigue diciendo el versículo 1 que en presencia de los 1000 bebía vino. No era normal que los reyes tomaran vino y comieran con sus invitados. Generalmente lo hacían en un salón aparte, salvo algunas excepciones. Y esta parece ser una de esas excepciones. Así que aquí tenemos un rey arrogante que hace una gran fiesta para poder demostrar su poder, su grandeza, cuando era el segundo en el reino de Babilonia. El segundo aspecto que quiero destacar en la lección de este día es el pecado de la profanación de los utensilios sagrados. Dice el versículo 2 de Daniel 5. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebieran de ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron de ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Algunos entienden que estas palabras implican que Belsasar estaba ebrio cuando dio la orden de traer los vasos sagrados de Jerusalén. Otros explican que la frase significaba que se dio la orden después de la comida, en el momento cuando empezaba a circular el vino. Recurren a declaraciones clásicas griegas que afirman que los persas tenían la costumbre de tomar vino después de la comida. Sin embargo, no era común profanar objetos sagrados de otras religiones. Por lo tanto, no parecía natural que Belsasar diera esa orden mientras gozaba en completo uso de su razón. Por eso, la mayoría de los comentaristas sugieren que él estaba ebrio. Miren, el licor hace perder a las personas las facultades mentales, las facultades morales. Cuando alguien está absorto por la bebida, el pecado no parece tan pecaminoso. Se toleran los delitos, las pasiones bajas controlan la mente y en general desaparecen los buenos principios y Dios es blasfemado. Todo esto es el resultado de comer y beber en exceso, tal como estaba sucediendo en esta ocasión. Por eso, él mandó a que se trajeran los vasos de oro y de plata. Y Nabucodonosor había ido a tomar la ciudad de Jerusalén muchos años atrás, allá por el año 605 a.C., como lo dice Daniel, el capítulo 1, el versículo 1 y 2, cuando cita de la siguiente manera: en el tercer año del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Generalmente cuando habían conquistas, así lo hacían los reyes. Traían utensilios de los templos nacionales, de las otras culturas, de las otras religiones, y los colocaban en la casa de su Dios. Esto demuestra que al menos respetaban el estatus sagrado de estos elementos. No obstante, Belsasar convierte los vasos sagrados en utensilios para beber de manera profana. Y este acto de profanación equivale no solo a desafiar a Dios, sino a atacarlo a Él. Y de esta manera queda claro este segundo pecado del rey Belsasar: profanar las cosas sagradas. Y profanar no es otra cosa que tomar lo sagrado para darle un uso común.
Dios quiere que se marque una diferencia entre lo sagrado y lo común. Permítanme ilustrarlo de la siguiente manera. Dios hizo el periodo semanal, pero dentro de la semana, compuesta por 7 días, solo hubo un día que Dios escogió como santo. Lo apartó para un uso sagrado. Los demás días pueden ser denominados días comunes, pero solo uno de ellos, el séptimo, Dios lo bendijo, lo reposó y lo santificó. Así hace Dios con las cosas. Él quiere que cada cosa que Él ha creado para que se le adore y se le glorifique reciba el uso que se le debe dar. Pero cuando le damos a esas cosas sagradas un uso común, estamos profanando y estamos poniéndonos en contra de la voluntad de Dios. El tercer pecado que cometió el rey Belsasar es que dice el versículo 4, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Ahora esta gente ebria, cantando, alborozada, rendía honor a sus dioses, cuyas imágenes adornaban los diferentes lugares de la ciudad, el palacio y sus templos. Cabe señalar que se mencionan 6 tipos de materiales diferentes. Eran dioses de oro, número 1, de plata, número 2, de bronce, número 3, de hierro, número 4, de madera, número 5 y de piedra, número 6. Curiosamente, prácticamente son los mismos materiales con que está compuesta la imagen de Daniel, el capítulo 2. Excepto por la madera, que en la imagen de Daniel es reemplazada por el barro. Cabe señalar que se mencionan 6 materiales porque recuerden que los babilonios usaban el sistema sexagesimal, basado en el número 60. Así como funcionan las horas, 60 segundos, 60 minutos, en contraste con el sistema decimal que utilizamos en la actualidad basado en el número 10. Así que esas 6 categorías de dioses representan la totalidad de las deidades babilónicas y por lo tanto la plenitud del sistema religioso babilónico. Pero el adorar imágenes de dioses es una violación directa al segundo mandamiento de la ley de Dios, registrado en Éxodo el capítulo 20, el versículo 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios no quiere que adoremos ningún tipo de imagen. Salmo 115, versículo 4 en adelante dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, orejas tienen pero no oyen, tienen narices pero no huelen, manos tienen pero no palpan, tienen pies pero no andan, ni hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Es bien importante que entendamos que Dios considera pecado la adoración de imágenes. Queridos, aquí el rey Belsasar cometió 3 grandes pecados contra Dios. Número 1, el pecado de la arrogancia. Número 2, el pecado de la profanación. Y número 3, el pecado de adorar ídolos. Es posible que la sociedad actual, que gobiernos actuales, que ideas actuales quieran querer decirnos cómo hacer las cosas, qué adorar, qué no adorar. Pero solo quiero invitarte a que obedezcas a Dios y su palabra, porque Él te dirá qué es lo correcto y cómo hemos de evitar el castigo que viene como consecuencia del apartarse de Dios y de violar sus mandamientos y preceptos. El rey Belsasar debió experimentar ese castigo, y ese día pagó con su vida y la vida de sus súbditos por el extravío y el caer en pecado. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te aparte de todo mal. Dios te acompañe.